Dejábamos el video, la primera parte de esta aproximación a Parménides, en el momento en que la diosa Dike lo recibe a este joven que viene en este carro conducido por las Helíades. Dice la diosa Dike a Parménides: bienvenido seas, joven, a quien acompañan las aurigas inmortales, y a quien este carro trae hasta mi morada. Porque no es una suerte funesta la que te hizo tomar este camino tan alejado de los caminos frecuentados por los mortales, sino el amor a la justicia y a la verdad. Aquí ya tenemos elementos para comenzar a hacer un análisis interesante. La diosa Dike le dice a Parménides que ha llegado a un lugar que no ha sido traído por una suerte negra, una suerte funesta, sino que al contrario, es alguien, vamos a decirlo así en términos religiosos, ¿no? Bendecido, porque ha llegado a la casa de la diosa de la justicia, la diosa justicia, ¿sí? Y ha sido conducido de alguna manera por ese amor a la justicia y a la verdad. Dice una palabra que en griego es muy interesante, ¿sí? Porque la palabra en griego verdad, que nosotros nuestro idioma la toma del latín, veritas, proviene de una palabra que es en griego aletheia, ¿sí? Si uno la puede buscar, significa varias cosas, ¿no? La verdad es esto que está oculto y que se desoculta. Ese sería el sentido de la verdad, es algo muy interesante. Y aquí vamos a empezar a hacer un recorrido del poema, muy interesante, incluso para otros espacios curriculares, no solamente para filosofía, sino también para la reflexión que pueda hacer la física, ¿sí? O la astronomía. Algunos profesores que se me vienen a la cabeza y con quienes hemos trabajado en conjunto este texto son, por ejemplo, el profesor José Gómez, ¿sí? Entonces va a haber una discusión en el texto que es muy atrapante. Como todo Parménides es atrapante. Uno empieza a leer el poema y le puede gustar más o no, pero cuando llega al argumento, al momento del argumento de Parménides, es fabuloso. De alguna manera uno experimenta el asombro intelectual del que tanto hablan los filósofos a la hora de definir cuál es la experiencia que acompaña al origen de la filosofía. Dicho esto, vamos a comenzar a transitar el texto juntos. Dice la diosa Dike, le dice a Parménides un mensaje, le trae un mensaje, ¿sí? Quien va a hablar en el texto va a ser la diosa Dike, la diosa justicia, ¿sí? Él va a ir de alguna manera dejándola que ella exponga toda una teoría acerca de cuál sería el elemento del cual surgen todas las cosas, el elemento primordial, que como hemos dicho es el ser, ¿sí? Dice: no conseguirás separar el ser de su continuidad con el ser. Poco importa dónde empiece, pues volveré aquí. Lo que la diosa Dike le dice a Parménides antes de empezar la explicación es que no importa por dónde empiece la explicación, porque de alguna manera es circular la explicación que va a dar ella, ¿sí? Acerca de la verdad, porque la verdad en términos griegos es circular. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Todo lo redondeado, todo lo circular, para los griegos significaba de alguna manera la perfección. Incluso hasta a nivel astronómico, eso era así. Pues bien, voy a hablar, dice. Tú escúchame y retén mis palabras, que te enseñarán cuáles son los dos caminos de investigación que se pueden concebir. Aquí hay que hacer un parate y escribí, toma nota de lo que voy a decir. Hay dos caminos posibles para la razón, para el pensar, según la diosa Dike. Uno tiene que ver con que el ser es y el no ser no es, ¿sí? Este es el camino de la verdad, este es el camino
correcto, vamos a decirlo, en términos de conocimiento, ¿sí? Camino en griego también tiene que ver con la palabra método. Entonces hay dos caminos posibles. El uno es el de el que el ser es y el no ser no es, ¿sí? Y el segundo camino, que según la diosa Dike transitan los bicéfalos errantes, vagan los hombres ignorantes. El bicéfalo quiere decir hombre de dos cabezas, ¿sí? Hombre de dos caras. El camino erróneo, dice la diosa Dike, es aquel que piensa, en el que se piensa que el ser no es y el no ser es, ¿sí? Te invito a que pienses estas palabras por un momento. El ser es y el no ser no es, decimos en un camino, ¿sí? Y en el otro, el camino de la opinión, de la doxa. El primero que hemos nombrado es el camino de la ciencia, de la episteme, de la verdad, ¿sí? Y el segundo es el camino de los hombres que van opinando por la vida, ¿sí? El camino de la doxa. La doxa es la palabra concretamente que se refiere a la opinión, ¿sí? Aquello que se dice sin mucho fundamento. Entonces ella dice, hay dos caminos, ¿sí? Yo te voy a llevar por el camino del ser, ¿sí? En el camino en el que el ser es y no puede no ser. En el camino en el que el no ser no es. Entonces dice ella, ¿cómo vamos a darnos cuenta cuál es ese camino? ¿Qué características tiene el ser? Primero, lo primero que tenemos que decir con la diosa Dike es que lo único que se puede pensar es el ser. No se puede pensar al no ser. En este caso te invitaría a que hagas este ejercicio. Decime alguna característica que estés pensando del no ser, de la nada, si querés. Un hueco, un vacío, no. Eso ya es algo, ¿sí? Un hueco es un hueco. El ser, el camino del no ser, o mejor dicho, el no ser, es algo impensable y por su impensabilidad tampoco puede ser algo expresable, ¿sí? Entonces lo único que hay es ser, lo único que se puede pensar y decir es el ser según Parménides, ¿sí? No nos queda más que un camino que recorrer, dice la diosa Dike. El ser es. Hay muchas señales, hay muchas características del ser, dice la diosa Dike, que habría que tener en cuenta para descartar la existencia de alguna manera del no ser. Por ejemplo, el ser es inengendrado, es decir, no ha sido creado por nadie, es increado, ¿sí? No ha tenido nacimiento. Tampoco el ser es mortal, es decir, el ser es inmortal, el ser es eterno, el ser es inmóvil, ¿sí? Te voy diciendo algunas características. El ser no se puede dividir, separar, ¿sí? Y vamos a decir por qué el ser no puede haber nacido de algo. El ser no puede haber nacido de algo y me gusta decir las palabras que dice la diosa Dike aquí. Dice, pues ¿qué origen puedes buscarle? ¿Cómo y de dónde habrá crecido? No te dejaré decir ni pensar que es del no ser. El ser no puede provenir del no ser, ¿sí? Vamos a hacer este modo, este pensamiento lo vamos a desarrollar bien. Vamos a hacer bien el razonamiento que plantea la diosa Dike. El ser no puede haber sido creado. Si hubiera sido creado, debiera venir de alguien distinto a él, y lo distinto a él es el no ser, y el no ser no es. Dicho de otra manera, con un ejemplo, el hijo es algo distinto al padre, ¿sí? Proviene del padre, ha sido creado. El hijo proviene del padre, ¿sí? Del padre y de la madre. En el caso del ser, él no puede provenir de algo, es decir, no puede haber sido creado porque él debiera venir de algo diferente a él, y lo diferente al ser es el no ser y el no ser no es.
Ya lo hemos establecido al principio del camino, eso. El no ser no es. Este es el camino de la verdad, el camino de la ciencia, del episteme. Tampoco va a morir, porque morir significaría que él va a dejar de ser para ser otra cosa, y ser otra cosa significaría convertirse en no ser, pero el no ser no es. Volvemos a lo mismo. Por eso de alguna manera el pensamiento es circular, ¿no? Volvemos a esa característica que hablábamos recién. Otra de las características es que es inmóvil en dos sentidos. Algo que se mueve debe estar en un lugar para moverse, y lo que se mueve debe ser distinto al lugar en el que se mueve. Pero lo distinto al ser en este caso es el no ser, y el no ser no es. ¿Sí? Inmóvil en otro sentido, inmóvil en el hecho de que puede cambiar. El ser no puede cambiar, porque el ser, si cambia, se convierte, deja de ser eso para convertirse en otra cosa, y lo diferente al ser es el no ser, y el no ser no es, como hemos dicho. Este argumento es fantástico, en eso es cerrado, no tiene por dónde entrarle, pareciera. El ser tampoco es divisible, porque es idéntico a sí mismo. Aquí ya empezamos a tocar algo que después va a postular Aristóteles a partir de Parménides, que son los 4 principios ontológicos. El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercer excluido y el principio de razón suficiente. En el principio de identidad decimos que si dos cosas son iguales, son una, no hay dos. El ser no puede ser divisible por este mismo hecho, justamente. Para dividirse, para ser dos, el ser debe diferenciarse en algún punto de aquello que es lo segundo. Dejaría de ser aquello segundo ser, y pasaría a ser no ser, pero el no ser no es. Por eso el ser es indivisible y es uno, ¿sí? Eso es el principio de identidad. Si dos cosas son iguales, son una, ¿sí? Recién hablábamos de principio, de otros 3 principios, del principio de no contradicción, del principio de tercer excluido y del principio de razón suficiente. Ya lo vamos a ver a eso en las próximas clases. Pero me parecía importante poder decir algunas de las características que la diosa Dike le plantea a Parménides cuando le explica por qué este camino es el camino de la bien redondeada verdad. Aquí, hacia el final de este poema, o del inicio, del número 8 de los parágrafos, estoy siguiendo un texto que se llama Texto de los Grandes Filósofos, y plantea justamente que plantea una separación en parágrafos. En el parágrafo 8 dice: sin el ser en el que está expresado no puede encontrarse el acto de pensar. No se puede pensar al no ser. Siempre pensamos algo que es. El ser está unido al pensar, ¿sí? No hay nada ni habrá nunca nada fuera del ser, ¿sí? Eso es algo que hay que destacar. De alguna manera ese es el argumento que expone Parménides en su poema Perifiseos sobre la naturaleza, del que hay que decir un montón de cosas, porque ahora habría que sacar un montón de conclusiones que ya las iremos sacando juntos a partir de este video que hice y de la lectura del texto que te dejé en la plataforma. Esto es Parménides. Veremos a Heráclito también de la misma manera. Voy a explicarlo con un video, así que bueno, espero que te haya gustado y que puedas entenderlo, y si no entiendes, que me preguntes las dudas que hayan surgido, ¿sí?